Hola, hoy vamos a ver cómo funciona una máquina de Turing y de cómo ésta se configura. Bueno, lo primero que hay que saber es que la máquina de Turing está compuesta por dos cosas. Por un lado, está compuesta por un hardware, que normalmente es una cinta de memoria, donde podemos encontrar diferentes símbolos, números o lo que se nos disponga, que está representado por esto, que es una cinta. Ahora mismo está en blanco, no tiene nada de rellenado, pero que puede ir rellenándose, por ejemplo, con unos y ceros, que es el caso más habitual. Por ejemplo, computación para ese sistema binario. Y después tenemos un software, que es la máquina de Turing propiamente dicha, en la que esto representa una cabeza lectora. Imaginemos como cuando ponemos un disco en el ordenador, lo que el láser que lee la figura, y que está programada con una secuencia de 5 dígitos, bueno, símbolos, que representan 5 cosas diferentes. Por un lado, estos espacios que están tanto en el primer lado como al final representan los estados o moods, que yo llamo moods por una razón simple. Podemos tener diferentes estados, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, y cada uno de ellos, independientemente, cuando ven un símbolo que está aquí, mejor en rojo, que van a figurar en estas dos casillas, los símbolos, cuando ven en la casilla un símbolo, digamos el 1 o el 2, pueden actuar de diferentes formas. Imaginemos, por ejemplo, que cuando a nosotros nos dicen una cosa, en diferentes estados emocionales. Si nos dicen un halago, por ejemplo, cuando estamos contentos podemos responder con otro, pero si nos dicen un halago después de estar enfadados, pues a lo mejor respondemos malamente porque consideramos de que nos están mintiendo o cualquier modo. Esto es semejantemente lo que le pasa a una máquina de Turing, si queremos verlo así. Y finalmente, en esta casilla aparece la dirección hacia la que se va a mover la máquina de Turing, que tiene tres básicamente. Puede moverse a la derecha, puede moverse a la izquierda o quedarse en el mismo sitio, que será representado por un asterisco. Vale, supongamos una máquina de Turing, digamos lo siguiente, que está expuesta en la página de los apuntes que aparecen en la descripción del vídeo, en la página 22, que es la máquina que tiene de primer símbolo el 7, que es el estado, que tiene como cuando lee el 0, que tendré que borrar aquí. Esto tendrá que ser un 0, porque si no, no lo lee. Después tenemos el símbolo por el que va a cambiar, la dirección, esto es una R aunque no lo parezca, y después el estado al que va a pasar. Vale. ¿Qué significa esto? Lo que se hace aquí es que si una máquina de Turing que está en el estado 7, porque ha estado previamente en otros estados, normalmente se empieza en el 0, en cualquier ejercicio. Pero imaginemos que esta nos la dan ya directamente, dicen, esta máquina está en el estado 7 y lee esto, ¿qué hace? Bueno, al estar en el estado 7 y ver el símbolo que es el 0, lo que hace la máquina de Turing es borrar el símbolo de esta cajita y escribe el nuevo símbolo que le indica que es este. Hace esa orden. Y tiene después que moverse a una nueva dirección, que es a la derecha, es decir, pasa a la siguiente casilla y pasar al estado 2. Ahora, en el estado 2, puede ser que al ver un 0 no se le obligue cambiar el 0 por el 1, sino que puede ser que mantenga el 0 o cualquier otra orden. Primero, ¿cómo se le debe leer una máquina de Turing? Aquí lo que tenemos que decir es que es casi un condicional, porque aquí lo que tenemos que leer es que si esta máquina de Turing está en el estado 0 y lee un 1, cambia el 1
por un 2, se queda quieto y cambia al estado 2. Es bastante sencillo. Los símbolos pueden ser tanto números como, por ejemplo, letras. En vez de escribir así, podríamos haber escrito el estado 0. Si lee A, cambia una S. Se mueve a la derecha. Este símbolo siempre va a ser el de dirección. Y no hay que confundir los símbolos con estos, en este estado, en este espacio, en el cual puede aparecer tanto la R, que significa derecha, en inglés right, la L, que significa izquierda, en inglés, que significa left, y el asterisco, que significa que no te muevas. Y finalmente, nuevo estado, que puede ser tanto otro número o, por ejemplo, halt, que significa que para. Esto significa que la máquina de Turing deja de funcionar. Ya no se mueve más y aunque pase a la siguiente casilla, pues ya no hay ningún nuevo estado. Ya ha acabado. Vale, miremos el siguiente ejercicio que aparece, es el problema 2 de los apuntes que aparecen en la descripción del vídeo, en la que imaginemos que hay una cinta que tiene una secuencia infinita de ceros y unos rodeados por espacios en blanco y una cabeza lectora situada en el extremo derecho de la secuencia. Principalmente lo que significa esto es que imaginemos una secuencia infinita. Por ejemplo, rodeado por blancos son estos símbolos, que significa que no hay ningún símbolo en él. Y está rodeado una secuencia cualquiera. Imaginemos una secuencia de ceros y unos rodeado por blancos. Nos debemos situar en el extremo izquierdo de la secuencia. Es decir, tenemos que localizar aquí nuestra pequeña máquina de Turing. Vamos a hacerla así, como en la representación anterior. Me sale un poco chosco, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que tenemos que mirar es cuál de estos tres programas va a cambiar nuestros unos por ceros, los ceros por unos, y cuando llega al blanco, al final de la secuencia, que pare. Entonces, ¿cuál de estos tres va a ser? Bueno, ya os adelanto que va a ser este, el C. Por una razón, y es que, como veréis, las tres líneas de código que podemos ver aquí, este es el único que sigue en el estado 0. Para toda la máquina de Turing solo va a estar compuesta por un único estado. Por ejemplo, en A, aquí hay un pequeño error, porque esto tiene que ser 1, porque si no podría ser válido. Como veis, aquí si ya se encuentra con un 1, va a pasar directamente a esta línea de código y cuando se mueva a la derecha, ya no va a tener ninguna orden para cuando vea un 0 en el estado 1. Entonces parará. Porque si no hay una línea de código que indique al ver un término pues que haga algo, pues lo que hace la máquina de Turing es parar porque no sabe qué hacer. Lo que nos pasa a nosotros en los exámenes a veces. Bueno, en B pasa algo semejante, pues cuando al estar aquí la máquina de Turing va a seguir esta línea de código, está en el estado 0, ve un 1, lo cambia por un 0 y mueve a la derecha, haría esto. Estaría aquí situada nuestra máquina de Turing en el estado 1, pero ya no sabe qué hacer al ver un 0 en el estado 1. Entonces, por lo tanto, parará y no cambiará los ceros por unos, los unos por ceros, y parará cuando vea el blanco. Sin embargo, lo que hace la C es que cuando ve la línea... Uy, que he borrado todo. Y no me hacía falta. Lo que hace la C es que, estando en el estado 0, siempre va a cambiar los ceros por unos, moviéndose a la derecha, los unos por ceros, y no va a parar hasta que llegue a este punto. Si tenéis dificultades para hacer este tipo de ejercicios, lo que puedes hacer es un algoritmo o un diagrama de flujo, para ver qué pasos da esta máquina de Turing. Por ejemplo, si digo que estoy en el estado 0, si leo un 1, si leo 0 o leo blanco,
el blanco si lo hacemos con la raya. Si leo 1, lo que hace es escribo 0 y derecha y vuelvo al estado 0. Si leo 0, escribo 1 y derecha, es decir, se mueve a la derecha y vuelve al estado 0. Y si lee un blanco, que sería el final de nuestra secuencia, la secuencia no puede ser tal que blanco, 1, 0, blanco, 0. Lo que se nos indica es una secuencia finita rodeada por blancos, no que en la propia secuencia haya blancos. Eso ya se especificaría en el enunciado. Entonces, si leo un blanco, que va a ser el final de mi secuencia, lo que dice es que escribe blanco, y no se mueve, y pasa al estado halt, que es parar, no hace nada más.